Nos dedicamos en este video al tema de equilibrio químico. En el libro que usamos como referencia corresponde al capítulo 15, en el libro del autor Brown. Bueno, antes de comenzar recordemos lo que vimos en las últimas clases, lo que tenía que ver con espontaneidad, porque lo vamos a relacionar con equilibrio químico. Veamos, aquí tomo la reacción de ejemplo que hemos visto muchas veces, la combustión del metano. Aquí están los reactivos, metano y el oxígeno. Y aquí los productos. Nosotros vimos y calculamos la variación de energía libre estándar, fíjense, delta G0, la variación de energía estándar, la calculamos a 2,98 en las clases anteriores para la reacción, ¿cierto? Que va desde metano más oxígeno a los productos dióxido de carbono y agua. Eso ocurría con una disminución de la energía libre de Gibbs o, lo que es lo mismo, con una variación de la energía libre de Gibbs estándar menor a cero. Por lo tanto, esta reacción que escribo aquí es espontánea, delta G0 menor a cero, negativo, así que es espontánea. Espontáneamente el metano reacciona con el oxígeno para dar el dióxido de carbono y el agua líquida, espontánea a 298 Kelvin. Ahora, para esta parte, estos temas de nuestra materia, tenemos que considerar lo siguiente, un avance más en lo que ya sabemos. Esta flecha que va de reactivos a productos, en realidad, para esta reacción y para cualquier otra reacción, debe escribirse como doble, en un sentido y en el otro. O sea, vinculamos los reactivos a productos y con otra flecha los productos a reactivos. Doble flecha. Para este caso, que es una reacción espontánea con un delta G0 de un valor absoluto grande, con un signo negativo, esa espontaneidad tan elevada por el delta G es tan grande, fíjense ustedes en los cálculos, es mayor a 880 kJ por mol. Nosotros, ahora que les digo que cualquier reacción la tenemos que escribir con doble flecha, una que va en un sentido y la reversa, para esta reacción escribimos una flecha mucho más importante que la otra, de mayor longitud, indicando que la reacción es espontánea en el sentido de la flecha mayor. Es espontánea hacia el dióxido de carbono y el agua líquida. No es espontánea desde el dióxido de carbono y el agua líquida al metano y al oxígeno. Entonces, toda reacción química la expresamos con una flecha, ahora para este tema, una flecha que se dirige de los reactivos a los productos y la inversa, de los productos a los reactivos. Cuando una reacción es espontánea con un valor grande de delta G0 negativo, la flecha que va a los productos es mucho mayor que la que vuelve. O podríamos también decir que dada esta circunstancia, podríamos también escribir una sola flecha de reactivos a productos. Pero para este capítulo consideremos la doble flecha. Con las mismas consideraciones, si escribo la reacción al revés, el dióxido de carbono más el agua para dar metano más oxígeno, en mi gráfico, en esto que me representa cómo varía la energía libre de Gibbs estándar, voy con la flecha celeste y la verde en el otro sentido. Quiere decir que voy del dióxido de carbono y el agua al metano y al oxígeno. Si voy en ese sentido, estoy incrementando la energía libre de Gibbs estándar y por lo tanto el delta G0 va a tener un signo positivo, el mismo valor que el anterior, de signo cambiado, positivo. Así que va a ser positivo y mayor a 880 kJ por mol. Ese valor, insisto, lo tenemos calculado en los otros videos. Pero, ¿qué quiere decir esto entonces desde un punto de vista químico? Indica que la reacción no es espontánea en este sentido. No hay espontáneamente una reacción entre el agua líquida y el dióxido de carbono para dar metano y oxígeno. Esto no es espontáneo. Nosotros lo asociamos con el delta G0 mayor a 0. Pero como digo, nosotros ahora para este capítulo vamos a tener que escribir siempre las dos flechas. En este caso, fíjense cómo la flecha de mayor longitud, la más intensa, es la que va desde, como está escrita esta reacción, desde los productos a los reactivos, y muy pequeña la que va de los reactivos a los productos. Bueno, y así tenemos que entender las reacciones
espontáneas comparadas con las que no son espontáneas. Y también vamos a decir que si bien nosotros hasta este momento en esta asignatura siempre escribíamos una sola flecha que iba de reactivos a productos, y yo ahora les pido que escriban las dos con diferente magnitud, de acuerdo si es espontáneo o no, también tenemos que decir que es cierto que para una reacción química, una vez culminada, tenemos, si la reacción es espontánea, como es el ejemplo del metano más el oxígeno, tenemos, una vez terminada la reacción, que se formó dióxido de carbono y agua líquida, pero estrictamente hablando, no todo el metano y el oxígeno desapareció. Permanece una pequeña concentración. La reacción termina y las concentraciones más grandes son de dióxido de carbono y de agua, pero existe aún una muy pequeña cantidad de oxígeno y metano sin reaccionar o que provienen de la reacción inversa. Entonces, la realidad es que cuando ocurre la reacción y termina, tengo mayormente los productos, pero como tengo sí o sí la flecha que vuelve, algo de estos productos se recombinan para dar los reactivos y finalizada la reacción también tengo pequeña cantidad de metano y oxígeno. Esa pequeña cantidad es esta flecha pequeña. Y también, en la mayoría de los casos, o hasta ahora en esta asignatura, nosotros, al escribir una sola flecha, estábamos diciendo que finalizada la reacción, solo teníamos los productos, que también es una aproximación válida, dado que la pequeña cantidad que tenemos de los reactivos. Y para explicar mejor todo esto, pensemos en una reacción genérica, cualquier reacción, A más B queda C más D. No importa si estoy hablando de productos sólidos, líquidos, de soluciones. En este ejemplo que yo quiero traer, esta reacción química es una reacción que debe ser representada, como dijimos, vamos a usar las dos flechas, en este sentido, una flecha mucho más grande que va hacia los productos y la pequeña que vuelve. Quiere decir que esta reacción química es una reacción espontánea hacia los productos. Un ejemplo es la que nombré recién, la combustión del metano, y muchas otras combustiones de hidrocarburos son de ese estilo, reacciones en que la espontaneidad es elevada, un delta G grande en valor absoluto y negativo, así que son espontáneas hacia los productos. Y está bien que hay que escribir la doble flecha, pero si nosotros obviamos la flecha que vuelve, estamos haciendo una simplificación, eso también es correcto. Entonces, en este caso podemos obviar la doble flecha. Otro caso, X más Y para dar Z más W. Nuevamente, no importa si son por ahora sólidos, líquidos, soluciones, los que están gases, lo que está reaccionando. Entonces, en este caso en particular, fíjense cómo escribo yo las dobles flechas. En este caso, la flecha más importante va de los productos hacia los reactivos. Eso lo entiendo como que no existe, o no es espontánea la reacción entre X más Y para dar Z más W. Ese es el caso. Y entonces, para este caso en particular, debo decir que la reacción, por más que exista la doble flecha y existe una pequeña flecha que va hacia los productos, tengo que decir que esta reacción de X más Y para dar Z más W no es espontánea, no es posible. Esa es la aproximación que hago, si bien existe esa doble flecha que me hace ir desde de los reactivos a los productos. Y finalmente considero una reacción genérica también en la que N más M, los reactivos, dan los productos O más P. En este caso que elegí, las dobles flechas, como siempre la estamos escribiendo en esta parte, en este capítulo de equilibrio, tienen aproximadamente la misma intensidad, la misma magnitud. Eso quiere decir que la reacción es espontánea hacia los productos, pero también los productos se pueden combinar para ir hacia los reactivos. Esto es muy importante. En este caso, no puedo decir que la reacción es espontánea en un sentido o en el otro. Y sí o sí tengo que escribir la doble flecha, y es para este tipo de reacciones en la que vamos a dar más detalles y de la que tenemos que hablar cuando hablamos de equilibrio químico. A diferencia de las otras en las que estamos escribiendo una sola flecha que nos lleva de los
reactivos a los productos, o directamente decíamos que la reacción no es espontánea. En este caso es en el que vamos a considerar el equilibrio químico. ¿Cómo sabemos cuando tenemos que considerar equilibrio químico? Tenemos que escribir las dos flechas y hacer todos los tratamientos y los detalles que tienen que ver con el equilibrio químico. Bueno, para ello tenemos que introducir el concepto muy importante que es fundamental para este capítulo, que es el de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio relaciona la concentración de productos y reactivos una vez alcanzado el equilibrio. Esto es, fíjense aquí, para una reacción genérica que tiene A minúscula moles de A, B moles de B, para dar C moles de C más D moles de D, tengo esta expresión de la constante de equilibrio. Relaciona, fíjense, arriba en el numerador la concentración de C a la C, la concentración de D a la D, los productos. Y abajo en el denominador la concentración de A por su A exponencial al coeficiente estequiométrico y lo mismo B a la B. Esa es la definición de constante de equilibrio. Tenemos que entender bien qué quiere decir esta constante de equilibrio. Pensemos de la siguiente forma. Nosotros tenemos una reacción en la que los reactivos A y B reaccionan. Nosotros arrancamos la reacción poniendo cierta concentración de A y de B. Esa reacción ocurre y cuando llega el equilibrio, mucha atención aquí, las concentraciones de A, de B y de los productos que ellos dieron se relacionan en ese equilibrio como lo expresa la constante de equilibrio. Quiere decir que al tiempo de equilibrio voy a tener una determinada concentración de los productos de C y de D, pero también va a quedar de B y de A. Tengo la doble flecha. Ese tiempo de equilibrio puede ser largo o corto. No tiene en este momento importancia cuándo se llega al equilibrio, pero nosotros usamos mucho el término la reacción llegó al equilibrio. Quiere decir que comenzó a un tiempo inicial, tenemos A y B, y luego la reacción se desarrolla, obtengo C y D, y cuando llega al equilibrio tengo esta concentración de reactivos y productos que describe la constante de equilibrio, que no es más que una relación. Y lo que es muy importante es que en ese equilibrio, cuando se llegó al tiempo en el que se alcanzó el equilibrio químico, ya no varían más las concentraciones de A y de B. Comencé con cierta concentración, llegué al equilibrio. Esta es la expresión del equilibrio. Fíjense que yo digo la expresión del equilibrio con la constante. Quiere decir que cuando se llegó al equilibrio tengo una determinada concentración de C, de D, de A y de B. Pero luego, a partir de ese tiempo, no va a haber una variación. Siempre voy a medir la misma concentración de C, siempre la misma la de D, la de A y la de B. Vamos a dar ejemplos numéricos para que esto se entienda a través de los ejemplos. En el próximo video vamos a hablar de expresiones de las constantes de equilibrio, porque esa constante de equilibrio relaciona con concentraciones, pero yo no hablé de qué tipo de concentraciones relaciona. Vamos a hacer entonces, en el próximo video, cálculos con expresiones de esa constante de equilibrio. Vamos a hacer cálculos para reacciones entre gases, como la que está mostrada aquí, y también para reacciones entre soluciones y también para lo que se llama equilibrio heterogéneo.